Bueno, buenos días. Agradecer a los medios de comunicación. El día de hoy, 5 de septiembre, cuando se cumplen 18 meses de la siembra del comandante Hugo Chávez, nosotros, militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, militantes de la Revolución, estamos en la disposición firme de la defensa del legado de nuestro comandante Chávez y del cumplimiento de las líneas estratégicas que trazó el comandante Chávez en el programa de la patria. Nosotros, hijos de Chávez, estamos en la obligación y en la necesidad de defender el legado, defender la idea y defender las líneas políticas de nuestro comandante y de la revolución. A 18 meses de la siembra del comandante Chávez, la oligarquía venezolana sigue con sus planes desestabilizadores, con su estrategia, buscando sacar de la memoria del pueblo lo que es el chavismo y el legado del comandante Chávez. Nosotros lo hemos dicho en muchas oportunidades que no es solamente enfrentar al comandante Chávez y al presidente Nicolás Maduro, sino es al proyecto, es a la idea. Eso quieren sacar de la memoria del pueblo de Venezuela el chavismo y, por supuesto, las ideas del comandante presidente. Nosotros ratificamos nuestro compromiso una vez más con el comandante, con la revolución y con el presidente Nicolás Maduro. Nosotros saludamos la culminación del primer taller para la creación del sistema de formación por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela y convocamos a la juventud de nuestro partido a lo que es el proceso de selección de los delegados y delegadas a participar en el Congreso Nacional de la Juventud, participar en todo el proceso asambleario, el proceso de escogencia de los delegados, y que efectivamente los delegados y delegadas de nuestro partido en el estado Apure, por el sector de la juventud, sean los más aptos, los más capaces para dar el gran debate en lo que tiene que ver con el Congreso. En tercer lugar, nosotros saludamos los anuncios hechos por el presidente Nicolás Maduro el día martes, lo que tiene que ver con todo el proceso de convocatoria a la revisión, o lo que hemos llamado el sacudón a lo interno del gobierno y de toda la estructura. Nosotros lo hemos dicho y lo ratificamos, que no se trata solamente del cambio de ministros y de ministras, sino que se trata de los objetivos estratégicos en la nueva etapa de la revolución bolivariana. Si nosotros reducimos los anuncios del presidente Nicolás Maduro y del proceso de la revisión del modelo de gestión y de la estructura de gobierno a los cambios de ministros y de ministras, estamos siendo muy cortos de mirada, además desconociendo y no tomando en consideración lo integral y lo estratégico de los planteamientos que ha hecho el presidente de la República. Nosotros, en lo que tiene que ver con los anuncios hechos por las 5 grandes revoluciones, creo que son aspectos bien importantes. Por un lado, la revolución económico-productivo, la revolución del conocimiento, la revolución social, la revolución del socialismo territorial y la revolución de la política de Estado, la transformación del Estado. Estas 5 revoluciones tienen un proceso de articulación, un proceso de integración que va más allá del cambio de ministros y de ministras. Efectivamente, busca en primer lugar dejar claro el horizonte de la revolución bolivariana, y ese horizonte transita hacia la construcción del socialismo. Y estas 5 grandes revoluciones están estrechamente relacionadas con lo que ha sido el planteamiento del presidente del programa de la patria. Queda bien claro, sobre todo, la voluntad del presidente de avanzar en los cambios estructurales, y uno de los esfuerzos que está haciendo el comandante Nicolás Maduro es avanzar hacia la transformación del Estado, y es por ello que una de las revoluciones es precisamente la transformación del Estado.
En cuarto lugar, nosotros queremos ratificar nuestro compromiso a lo que es la lucha contra el contrabando y el gran esfuerzo que viene haciendo el Ejecutivo Nacional en la lucha contra este fenómeno que no solamente se manifiesta en la zona de la frontera. En los balances emitidos por el vicepresidente de la República y por los voceros y voceras de nuestras Fuerzas Armadas, evidencia claramente que hay y existe una voluntad del gobierno nacional en la lucha contra el contrabando. Casualmente, no hemos visto declaraciones de voceros de la oposición repudiando el fenómeno del contrabando. Al contrario, de manera solapada, con un discurso demagógico, buscan enfrentar las medidas de lucha contra el contrabando. Hemos visto las declaraciones en lo que tiene que ver con el cierre parcial de la frontera. Algunos voceros han manifestado que se trata de atropellos en la zona de frontera cuando eso es mentira. La instalación del sistema biométrico han querido hacer de esto una política en contra de esa decisión. Nosotros queremos, hay una cosa bien clara: si algún malandro, un delincuente, ha cometido un delito o ha hecho un robo y va en circulación y se consigue con un mecanismo de control que regule, por supuesto que se va a oponer. De eso se trata las posiciones de la derecha venezolana con relación al rechazo al sistema biométrico. Que si la medida de lucha contra que por qué el gobierno ha tomado la medida ahorita y no la hizo anteriormente. Ya ahorita vamos a dar algunos elementos de por qué se trata esta situación. Nosotros entendemos el fenómeno del contrabando o el contrabando como una empresa criminal, una empresa que trasciende no solamente el impacto negativo hacia la economía venezolana y la economía colombiana, sino que se trata también de un proceso de golpear socialmente la población colombiana y la población venezolana. Y eso lleva consigo el incremento de los niveles de inseguridad, el incremento de los niveles de violencia, el incremento de los niveles de descomposición social. Nosotros, si revisamos algunas estadísticas en cuanto al comportamiento del narcotráfico, tenemos que decir que es un fenómeno que ha existido desde hace mucho tiempo, pero que se profundizó una vez se empezó a consolidar en Colombia el uribismo como una tendencia dentro de la oligarquía colombiana. Y en marco de lo que es las contradicciones de la burguesía colombiana, por supuesto que se empieza a desarrollar. Nosotros hemos de recordarnos el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, del supuesto proceso de movilización. Lo que hizo fue precisamente que los altos mandos de los grupos paramilitares y los sectores de la burguesía colombiana se trasladaran a lo que es la práctica del contrabando. Hoy vemos nosotros lo que son los rastrojos, que son los rastrojos, que son grupos paramilitares, y lo que son las bandas criminales, comúnmente llamadas los BACRI, son componentes de los grupos paramilitares que en la zona de la frontera controlan el negocio del contrabando. Algunos dicen que por qué hay más ataque, el esfuerzo está, quien tiene la voluntad de la lucha contra el contrabando es en Táchira y en Zulia, precisamente porque en el diseño de la zona de frontera donde han estado históricamente los grupos paramilitares es donde se ha incrementado el contrabando. Por eso vemos que el estado Táchira y el estado Zulia es donde se incrementan los mayores niveles de contrabando de extracción de gasolina y del combustible y de los alimentos y de los insumos agrícolas. Eso tiene una explicación. Nosotros, en los 2.219 kilómetros de frontera que compartimos con Colombia, hay una dinámica distinta entre la frontera Apure, la frontera Táchira y la frontera Zulia. Nosotros tenemos 6 departamentos que compartimos de frontera con Colombia. Está el departamento Guajira, el departamento norte de Santander, el departamento Arauca, el departamento Guaviare y el departamento Guainía. Eso registra 26.600 millones de litros de gasolina, que es la demanda que requiere estos 6 departamentos de Colombia, y de esos 26.600 millones de litros, que es la demanda, Venezuela surte el 38% de la demanda, es decir, ese 38% va como contrabando. Y de la demanda de la población total en Colombia,
el 20% se surte como contrabando, es decir, una pérdida bastante significativa. Si eso nosotros lo llevamos a algunos elementos desde el punto de vista estadístico, nosotros tenemos que 2.200 millones de litros de gasolina es la pérdida que nosotros tenemos producto de la política del contrabando. Esos 2.200 millones de litros de gasolina equivale a 45.000 barriles de petróleo día, que es la pérdida que nosotros venimos teniendo o que tiene el Estado venezolano. Eso, por supuesto, obliga a que nuestro Estado nacional tenga una medida para reducir de manera progresiva. Hay un acuerdo entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano de la lucha combinada en contra del contrabando. Y hay algunos mecanismos, hay algunas decisiones que se han venido tomando, de la cual pues se requiere de algún nivel de renovación. Toda política que se tome tiene que sufrir un proceso de modificación, de reajuste. Nosotros estamos claros que el sistema biométrico no va a eliminar totalmente el contrabando, pero va a reducir el sistema de distribución de los alimentos y de los insumos en nuestro territorio. El cierre parcial de la frontera, lo habíamos dicho nosotros, no va a acabar con el contrabando de una vez, pero lo va a reducir, entendiendo el contrabando como un fenómeno social que no se trata solamente de la lucha que haga el gobierno y la Fuerza Armada, también se debe convocar la participación del pueblo en la lucha contra el contrabando. En nuestro caso, tenemos que decir que la corriente Bolívar y Zamora históricamente ha luchado contra el contrabando, históricamente, no es de ahorita, y lo asumimos no como un tema de modismo o un tema que está en el tapete nacional, y vamos a hacer algunas precisiones desde el punto de vista histórico. El día 26 de abril del año 2003 fue asesinado nuestro compañero Jorge Nieves, y Jorge Nieves fue asesinado después de una marcha que nosotros convocamos en contra del paramilitarismo y en contra del contrabando. Es una bandera que nosotros como corriente la hemos asumido desde hace muchos años, y que Jorge Nieves en ese momento era funcionario del Ministerio de Energía y Petróleo y estaba tomando algunas medidas para reducir el contrabando, ese fenómeno que venía creciendo, y estamos hablando del año 2003. Año 2010 fue asesinado compañeros nuestros, dentro de ellos Javier Guerrero, que era un compañero militante de nuestra organización. Fueron masacrados en lo que nosotros siempre hemos hablado de la masacre de las Bocas de Río Viejo, y fueron masacrados por las bandas dedicadas al contrabando. Recientemente, el año pasado, el 14 de noviembre del 2003, fue desaparecido el compañero Andrés Puerta, que compañero nuestro ligado a la lucha contra el contrabando, y Gerson Páez y Freddy Saya, asesinados el día 29 de noviembre del año 2003 por las grandes mafias que se dedican al contrabando. Entonces hay una historia, la corriente no ha asumido la lucha contra el contrabando por un tema de modismo, que esa es la línea y eso es lo que hay que hacer ahorita. Nosotros hemos tenido claridad de que se haya hecho. Y ustedes se deben de acordar que en un momento de la historia del Estado Apure se dijo que eso se trataba de una rivalidad política. Nosotros siempre hemos dicho que no se trata de una rivalidad política, se trata de un fenómeno social que existe en la frontera y que por razones históricas e ideológicas, como corriente, como movimiento social, hemos asumido la responsabilidad, y eso nos ha llevado a tener algunos niveles de enfrentamiento con estos sectores o grandes mafias del contrabando. Entonces, ahí y además estamos en toda la disposición, y en estos momentos hemos planteado que la lucha del contrabando no sea asumida solamente por el gobierno y nuestra Fuerza Armada, sino una responsabilidad de todos nosotros. Nosotros en el Estado Apure, que compartimos frontera, hay una dinámica propia que se viene expresando. Seguramente los niveles de contrabando se van a incrementar por el Estado Apure, porque si se profundizan los controles en el Estado Táchira, por supuesto que esos contrabandistas van a cambiar de ruta, en este caso dirigida hacia el Estado Apure. Por eso hemos visto que ha incrementado el flujo de contrabando en el municipio Pedro Camejo y en el municipio Páez, que son los municipios, pero seguramente van a abrir trochas las mafias del contrabando en el municipio Achagua, en el municipio Rómulo Gallego y el municipio José Cornelio Muñoz, que eso conduce a la frontera con Colombia. Entonces, en estos momentos, vista la situación de las medidas para reducir el contrabando, va este fenómeno o las mafias a
a diseñar un proceso de ajuste en el modus operandi, es decir, van a cambiar alguna estrategia. Ante esta situación, nosotros hemos venido planteando la necesidad de que la frontera o que el gobierno establezca un plan especial para la zona de la frontera. Ese plan especial para la zona de la frontera, nosotros creemos que se debe tratar de una política integral de carácter revolucionario para la zona de frontera. Para ello, en marco de del reimpulso de las misiones sociales que ha planteado el presidente Nicolás Maduro en la tercera revolución, en la tercera grande revolución, que es la revolución social o el reimpulso de las misiones, consideramos se debe incorporar la misión soberanía como parte de la política para atender la frontera. Nosotros no debemos ver el contrabando como el desarrollo ya en la raya de la frontera, sino ver los elementos causales del contrabando para poder aplicar las medidas y los correctivos en contra del contrabando. La misión soberanía nosotros la concebimos como una política del gobierno que integre gobierno, instituciones, Fuerza Armada y pueblo organizado. Y esta misión planteamos 5 elementos constituyentes, que es lo político organizativo. Se trata de incrementar los niveles de organización de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, de los partidos aliados, de las formas de organización comuna, consejos comunales, ciudades comunales en todo el territorio de la zona de frontera. Y que las comunas, consejos comunales, asuman una responsabilidad de control tanto en la distribución del combustible de la gasolina como en la distribución de los insumos y de los alimentos. Como segundo aspecto dentro de esta gran línea o elemento constituyente, consideramos reactivar lo que son las conferencias entre gobernadores y alcaldes de la zona de la frontera. Otro aspecto, el desarrollo de los gabinetes sociales en la zona de la frontera e incrementar mayor presencia del Estado y, por supuesto, un plan especial de revisión de todo el sistema de aduana y un proceso de revisión del SADA en el proceso de emisión de las guías. Otro elemento constituyente dentro de la misión soberanía que hemos venido planteando se trata del elemento económico productivo. La zona de la frontera, un 90% es de condiciones para el desarrollo agrícola, vegetal y agrícola animal. Entonces, un plan especial para la zona de la frontera en este sentido. En lo ético-cultural creemos que debe incrementar una campaña para retomar lo que es el patriotismo, lo que es el sentimiento, la defensa de nuestra patria, de nuestro territorio y por supuesto articularlo en un plan de medio que integre tanto emisoras, televisoras en la zona de frontera, de generar todo lo que es una campaña anticontrabando en la zona de la frontera. En la seguridad y defensa consideramos establecer un mecanismo de coordinación entre la Fuerza Armada y lo que en la Fuerza Armada, Milicia Nacional Bolivariana y el Poder Popular en actividades de control y vigilancia. Y ese proceso de control y vigilancia no solamente en los estados fronterizos, sino que parta desde los puertos en manera tal de poder hacerle seguimiento de lo que ingresa a nuestro país y el destino final. Pero que del ingreso, de una vez que ingresa, tener nosotros la relación vía todo el sistema automatizado de revisar todo lo que ingresa a nuestro país en cantidad y hacia dónde será su destino. Y por supuesto el acompañamiento y vigilancia hasta el destino final, para que no agarre por otros caminos o otras trochas. Y otro aspecto es el control que debe ejercerse en las plantas distribuidoras del combustible de la gasolina, desde el centro de llenado hasta las estaciones de servicio, para poder tener el control en estos mecanismos. Entonces, de esto se trata la misión soberanía como una política revolucionaria de orden estratégico para la zona de frontera, incrementar lo que nosotros creemos es necesario. Esta política nos debe llevar a un proceso de repoblamiento de la frontera. El conflicto histórico colombiano, el conflicto histórico que ha tenido el pueblo colombiano ha tenido un impacto en la zona de frontera y de cierta manera ha habido un proceso de despoblamiento en la frontera y eso hace de una u otra forma vulnerabilidad en algunas partes de la zona de frontera por lo extenso que tiene. No se trata del incremento del pie de fuerza para combatir el contrabando y combatir las mafias, las prácticas que ocurren en la zona de frontera. Entonces son algunos aspectos que nosotros queríamos ofrecer en el día de hoy. Hemos visto, ¿verdad?, muchas declaraciones
además irresponsable por parte de los sectores de la derecha, que sabemos cuál es su tendencia. Pero también hemos escuchado algunas declaraciones por parte de algunos alcaldes del estado, de un alcalde específicamente de acá del estado Apure, el caso del alcalde del distrito, de que las medidas que ha tomado el gobierno no las comparte. Entonces, bueno, el discurso que ha tenido el alcalde del distrito de Alto Apure en relación a las medidas de lucha contra el contrabando es el mismo discurso que tiene la oposición, y es lo que nosotros hemos dicho históricamente: cuando no hay voluntad y la voluntad parte por la convicción desde el punto de vista ideológico, por supuesto que se van a cuestionar. Y en ruedas de prensa que ha dado el alcalde del distrito ha hecho estos señalamientos que son parecidos a lo que dicen los voceros de la oposición, es parecido a lo que dice Antonio Ledesma, es parecido a lo que dice María Corina, parecido a esto, porque son afinidades ideológicas y seguramente debe haber hasta sentimentales. Muchas gracias por la presencia de ustedes. Mira, bueno, la detención de este joven no es más que la evidencia de los vínculos que existen entre los sectores de la derecha venezolana y los sectores de la derecha colombiana. Y nosotros hemos denunciado hemos sido incisivos en esto, de la derecha venezolana, sobre todo el sector que está más alineado a la violencia, tiene como su asesor en materia de seguridad a Álvaro Uribe. Y Álvaro Uribe, presidente colombiano, que creó lo que fueron en aquellos momentos, el inicio de los paramilitares, las Convivir, que fue una parte de la política. Después se llamaron Autodefensa Unida de Colombia, y bueno, ahora tienen una serie de nombres. Pero que Álvaro Uribe Vélez es el dueño y creador de los falsos positivos, de las fosas comunes, es decir, una política, o su forma, su mecanismo es de la guerra y del crimen y del narcotráfico. Pero si uno revisa los expedientes de lo que ha sido todo el proceso de conformación del narcotráfico, Pablo Escobar tenía vínculos directos con Álvaro Uribe, con el uribismo, el padre y el hijo, por supuesto, que es un sector de la oligarquía colombiana. Entonces, además, él no solamente, el muchacho que fue detenido, no solamente es quien está vinculado. Allá va María Corina, va Capriles y iba Leopoldo López, que ahora supuestamente están pidiendo que la libertad de Leopoldo López, bueno, quien es dueño de su acto paga con sus consecuencias. Entonces, no nos extraña, además, bueno, el gobierno está actuando apegado a la ley. En relación a los dos aspectos importantes, efectivamente es así, es la posición nuestra como movimiento social, que una de las decisiones de orden estratégico tomada por el presidente Nicolás Maduro es la designación del compañero Elías Agua al frente de esa vicepresidencia, para asumir de la vicepresidencia del socialismo territorial, como se ha definido, porque lleva consigo el cumplimiento de una orden del comandante Chávez, cuando planteaba al presidente Nicolás Maduro que le encomendaba a las comunas como encomendar la vida, y que habían dos cosas que había que tener claras: o era comuna o no existía nada en este país. Entonces, apegado a eso, a ese principio del legado del comandante Chávez, se designa al compañero Elías Agua, que es uno de los cuadros más preparados que tiene nuestra revolución y que tiene el gobierno para asignarle esa responsabilidad. Además de sobre todo queda bien claro que lo que nos motiva a nosotros son las tareas estratégicas, y estamos claros y convencidos que el presidente Nicolás Maduro, en asignar a un cuadro de este calibre, como decimos en Apure, tiene que ver en ser consecuente con lo que se piensa y con lo que se desea actuar. El compañero Elías Agua ha sido un cuadro de respuesta en orden estratégico, y estamos seguros que en ese sector, sobre todo en esa línea del Ministerio del Poder Popular para las Comunas, movimientos sociales, va a jugar un papel importante. Pues se trata también de dar un gran debate en el papel del pueblo, el papel del partido y el papel del Estado.